para la última parte, importante también en esto es un pequeño conversatorio con el profesor y maestro Roger Osorio. Hay dos aspectos que sería bueno que lo conversáramos y expusiéramos algunos puntos de vista. Y quién más pues que el profesor Osorio, que ha trabajado por mucho tiempo en este tema de prevención del lavado, ¿no? Nos podría, digamos, de alguna manera, con su opinión, aclarar estos temas. La primera pregunta que yo, digamos, establezco ante esto es, ¿cuáles son, profesor, los pros y los contras de un programa de prevención de lavado para un CPA? Ok, sí. Muy, muy buenos días a todos. Eh, Saludarlos en este evento por el Día Internacional de la Prevención de lavado de dinero, lavado de activos, ¿verdad? Eh, y pues definitivamente en todo este aspecto es importante hacer referencia a lo que establece el Código de Ética de Impacto. Yo creo que ahí se va a resumir todo, todo, inclusive muchas de las preguntas que pude haber escuchado en esta presentación. No, lamentablemente, por cuestiones laborales no pude ver las otras presentaciones, pero sí se resume con el código de ética. Nosotros tenemos 5 principios fundamentales en nuestro código de ética. Dentro de ellos está, y tal vez algunos que nos están viendo ahorita me pueden ayudar a recordar cuáles son esos 5 principios, ¿está? Ahorita vamos a tocar uno que únicamente es el de la competencia profesional. Cuando nosotros hablamos de competencia profesional, definitivamente tenemos que ver que a estas alturas los contadores públicos somos sujetos obligados. ¿Por qué? Porque tenemos fe pública. Y precisamente por eso, por la fe pública y porque algunos, no solo en Nicaragua, sino a nivel mundial, se han inclinado al lado oscuro de la fuerza y han hecho certificaciones, han hecho auditoría, ¿verdad? Apoyando a muchas empresas que están en la parte ilegal, ¿verdad? Haciendo estos esquemas de lavado de dinero. Entonces, las instituciones financieras, ¿qué dicen? Tráeme primero la escritura de constitución de esta empresa, que la hace un abogado, ¿verdad? Ahora son abogados y notarios públicos, la mayoría ya tienen esa fe pública. Y después también tenemos la parte de los estados financieros. ¿Y qué le pide a la institución financiera? Bueno, como institución financiera, tráeme los estados financieros auditados o en el último caso, digamos, una certificación de acuerdo al nivel del préstamo, de la apertura de la cuenta, etcétera. Ya la institución financiera tiene sus propias políticas internas para establecer si es una certificación o una auditoría. ¿Por qué hacen eso? Porque somos los que tenemos la fe pública y lo que nosotros, como lo acaba de decir nuestro presidente ahorita, somos los que estamos poniendo un sello y garantizando que esa información está correcta. ¿Ah? Entonces, ahí se comienza a ver la parte de los pros y los contras en este tema de prevención del lavado de dinero. ¿Cuáles podrían de ser los pros? Que nosotros ya en nuestro código de ética está contemplado la competencia profesional y debida diligencia. Y dentro de la debida diligencia tenemos el conocimiento del cliente. A ese que le vamos a dar ese servicio, a esa empresa, a esa persona natural, ¿ah? O cualquier persona natural o jurídica, tenemos que conocerlo. Entonces, y eso nos lo dice ya nuestra formación profesional, que debemos de conocer al cliente. ¿Verdad? No es solo que me mandaron una solicitud, ve, aquí está una auditoría, como últimamente se está dando, te dicen, hay una auditoría de estado financiero de la empresa tal, y están pagando $1000. Y ya, y todo el mundo corre, ya, y ofertó, y ni siquiera fueron a ver las instalaciones del cliente, a qué se dedica, cuál es el origen de los fondos con lo que está operando. Entonces, lo pro es que nosotros ya por nuestra propia profesión, por naturaleza de nuestra propia profesión, sabemos que hay que hacer una debida diligencia de conocimiento del cliente. ¿De acuerdo? Esa es una ventaja competitiva que tenemos ante cualquier otro profesional,
¿verdad? Que tal vez no tienen esta herramienta, por así decirlo. Sin embargo, también hay algunos contras, que son esas debilidades que ya hemos estado viendo. Por ejemplo, si no tenemos la competencia profesional, no podemos distinguir entre lo que es una certificación y un estado financiero auditado. ¿De acuerdo? La certificación simplemente solo es la cifra que miré, punto. Eso es lo que estaba en, estas cifras de los estados financieros son las que estaban en el registro contable de la empresa, pues en su libro mayor y nada más. No hay otros procedimientos que lleven más allá, ¿verdad? Como lo podría hacer una auditoría. Y en las auditorías también tenemos, ¿cuáles son los pros? Que tenemos una serie de normas internacionales de auditoría que nos guían paso a paso para poder determinar, ¿verdad? Si una empresa, si en una empresa se está dando, o sea, está siendo utilizada para lavado de dinero, ¿verdad? Enfocándonos en qué, y la misma norma nos dice, en los ingresos. En los ingresos nosotros podemos determinar si efectivamente son ingresos normales de la operación del negocio o ya están inflados, digamos, o acompañados o mezclados con algunos ingresos que ven algunos, de alguna actividad ilícita. ¿De acuerdo? Entonces, podemos comenzar por ahí en algunos, ¿verdad? No se están mencionando todititos los pros y los contras que tenemos en este momento, pero sí, esos son los fundamentales. Acuérdense que la norma te habla, o la ley te habla de no solo el lavado de dinero, también te habla de lo que es el financiamiento del terrorismo. ¿Cómo podemos detectar el financiamiento? A través de una buena revisión de las cuentas de gasto. El lavado de dinero lo detectamos ¿dónde? En los ingresos. Y la parte de financiamiento del terrorismo lo vamos a detectar haciendo un buen análisis en aquellas cuentas de gasto que podamos ver algún incremento inusual de acuerdo a las tendencias que tengan en los últimos periodos. Entonces, en fin, esta parte la podríamos resumir y recalcar de manera continua y constante, que tiene que ver con los principios fundamentales de nuestro código de ética. Por ahí miré una pregunta que hablaban dicen, de estados financieros maquillados, creativos, no sé qué. Y la institución financiera va a recepcionar, va a recibir el estado financiero que vaya con la firma de un CPA, con la firma y el sello de un CPA. Allá dependerá del CPA si definitivamente está queriendo colaborar con esas organizaciones para poder abrir las puertas. Por eso es que a los abogados y a los contadores nos llaman los gatekeepers o los porteros, porque nosotros somos los que abrimos la puerta a las instituciones financieras, a la joya, como decía la licenciada Mayra en esta su presentación anterior. Entonces, ¿por qué? Porque somos los que tenemos la llave para poder hacer que entren estas instituciones. Dependerá de nosotros si hacemos nuestra debida diligencia de conocimiento del cliente para poder detener, prevenir de que entren al torrente de nuestra economía dinero que provienen de actividades ilícitas totalmente. Licenciado Ya, Robert, corazón, me abierto. ya sale. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta un programa de prevención del lavado? Ok, definitivamente esa parte es muy, muy interesante, ya con todos estos años que tenemos, porque las grandes firmas tienen un presupuesto diseñado para una persona que es especialista en temas de prevención de lavado de dinero. El problema se complica con las pequeñas y con los profesionales individuales, ¿ah? Porque primero tenés que capacitarte, entrenarte, ¿ah? Y una certificación internacional para que tenga un peso significativo, estás hablando entre 1.500 y 2.500 dólares. Solo el costo de la certificación, ¿verdad? Después de eso hay que preparar los manuales de procedimiento, ¿verdad?
capacitar al mismo personal que está bajo tu cargo. Entonces, es un costo bastante elevado, que no todos lo estamos viendo, ¿verdad? No solo es recibir una inducción que da el colegio y con esto ya, recordemos que en las instituciones financieras se indican en las normas que debe de haber inclusive un presupuesto por aparte para el tema de la prevención del lavado de dinero. Porque aparte de la capacitación, también tenés que estarte actualizando constantemente en todas las áreas, en toda la metodología, y si sos un profesional que vas a atender bancos, vas a atender microfinancieras, vas a atender todos los otros sujetos obligados, pues tendrás que entrenarte y capacitarte en todititas esas áreas, en todititas esas industrias. ¿Ah? Entonces, decirte una cifra sería ¿cómo podría decir? Muy riesgoso de mi parte, ¿ah? Porque eso todavía no podríamos cuantificarlo a niveles de empresas o firmas de auditoría pequeñas o inclusive de un profesional que trabaja de manera independiente. ¿Ah? Pero no tanto el costo, como menciono, económico, sino el costo de inversión en tiempo para capacitarte y en estarte actualizando constantemente. Esa parte es muy importante, y después también saber transmitir esos conocimientos a tus colaboradores. Porque en mi caso personal, cuando traigo a bordo a una persona, a un colaborador, estarle enseñando requiere de tiempo. ¿Ah? Porque no es lo mismo. Hay veces puede venir una persona que a lo mejor es buen auditor, pero ya para auditar la parte de prevención del lavado de dinero, tiene otros conocimientos que implican explicarle aquellas políticas, procedimientos de la industria y dónde enfocarnos para poder asegurar de que esta industria pues no está siendo utilizada por el lavado de dinero. ¿Se puede calcular económicamente o financieramente el riesgo reputacional en la protección contable? No, definitivamente que no. O sea, el riesgo reputacional, una vez que como contador público autorizado, te prestaste o te asaltaron en tu buena fe uno de los delincuentes y ya le pusiste el sello y todo eso, hasta puedes caer preso y después de eso nadie te va a contratar. O sea, ese es algo incalculable. No puedo decir que tiene un precio de qué, de 10.000, 20.000, 30.000 dólares. Ese es un precio incalculable. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos hablando de que estarías perdiendo tu profesión como tal. Pues, o sea, el ser utilizado o el ser una persona que te están eh, u- asaltando en tu buena fe, porque confiaste, porque creías que el que te consiguió el cliente es un vecino, es un amigo que lo conozco, que este, que lo otro. Entonces, solo por eso, hacer un trabajo y hacerlo rapidito, como hacen ahora, muchas empresas hasta te dicen, mira cómo quieren el informe. ¿Sí? Y lo haces, es un riesgo reputacional elevado y su precio es incalculable. Por lo menos desde mi punto de vista, tal vez eso no lo hemos visto, no lo hemos revisado a nivel de detalle, pero sí es un impacto significativo en el profesional que pueda ser utilizado en este tema o en este delito de lavado de dinero. De acuerdo, pues esos aspectos son importantes irlo definiendo, determinando, porque a veces la falta de medir ese impacto, ya usted lo decía, hay una muerte económica de parte del profesional. Definitivamente. Y si no se mide ese impacto, pues de alguna manera, en algún momento, si no tenemos el conocimiento adecuado, la debida diligencia, la capacitación constante, no solo el tema de la inducción ni de la actualización, sino la profundización en estos temas, efectivamente nos podemos ver en algún momento involucrados. Importante es, ya lo decía usted, lo decía la profesora Mayra, el tema de conocer las tipologías, tener algunas estadísticas, por lo menos de referencia, para conocer cuáles son los riesgos más acentuados en esto. Teníamos algunas preguntitas, Roque, subirme por favor ahí.
Sí, te quería mencionar algo. Aquí es importante establecer que todos los que somos sujetos obligados, conocer las razones por las cuales fuimos denominados como sujetos obligados. Y eso obedece a que internacionalmente la profesión, ha habido algunos profesionales a nivel internacional que se han prestado pues al tema del lavado de dinero. ¿Por qué? Por las mismas razones que estamos indicando que tenemos fe pública. Y aquí uno de los beneficios o de los pros que nosotros podemos tener es basarnos en nuestro código de ética. Ese código de ética nos va a guiar a la hora de estar haciendo nuestro trabajo. No es hacerlo a la loca, tenemos unos procedimientos que cumplir, tenemos normas, tenemos esos principios que nos van a ayudar pues a mantenernos un poco a salvo de todo esto, ¿verdad? Perfecto. Sí, es como- perfecto. Hay una pregunta, Ujú. profesor Robert, que dice lo siguiente. Bueno, para mientras vamos viendo, solo comentar algo rapidito. En la pregunta que hicieron sobre lo de la certificación. Con la certificación es muy difícil que podamos determinar si una empresa está siendo utilizada para el lavado de dinero. Hay que utilizar otros, la certificación es solo las cifras que están mostrando los estados financieros de la empresa que corresponden con su registro contable, con lo que están en sus libros diarios mayores, diarios legales, etcétera. Nada, no lleva otro procedimiento adicional. Por eso es importante que en esas certificaciones que estemos realizando pongamos por aparte un parrafito que no es una auditoría. De haber sido una auditoría, pudieron haber surgido otra información que hubieran sido reveladas, ¿verdad? Ya una auditoría sí podemos aplicar procedimientos, hay una batería de procedimientos que podemos aplicar para poder determinar si una institución puede estar siendo utilizada con el tema de prevención de lavado de dinero. Hay una pregunta, licenciado Robert. ¿Consideras que solo con el código del IFAC sea suficiente para este tema en particular? No, no, no. Yo estoy mencionando que el código de ética de IFAC nos da la base fundamental, los principios, nos orienta, ¿verdad? De cómo debemos, y hablé claramente que uno de sus principios fundamentales es la competencia profesional y el debido cuidado. Así lo dice. ¿Qué cosa es la competencia profesional? La competencia profesional la obtenemos de los estudios que damos en la universidad, los seminarios a los que atendamos, etcétera, y además de la propia experiencia en los trabajos que vayamos desarrollando. ¿De acuerdo? Y la debida diligencia es hacer lo que se debe de hacer en el momento que se debe de hacer. Es decir, no voy a conocer al cliente hasta que ya salí de la auditoría, tengo que conocerlo antes para ver si puedo relacionarme, vincular mi nombre como contador público autorizado con X o Y cliente, ¿verdad? Y eso es un trabajo que se tiene que hacer. Con esto de la tecnología podemos tener mucha información y además, como lo decía al inicio, visitando al cliente, no hacer una cotización de un servicio si ni siquiera lo conocemos. Mándamelo a tal correo, ya hizo la propuesta y todo, y ni siquiera visitamos al cliente, no sabemos dónde está, si tiene, qué hay en la bodega, quiénes son el personal del cliente, los directivos de esa empresa. Entonces, el código de ética, insisto, es la base fundamental y después vienen otros procedimientos acompañándonos para poder tocar este tema. El código de ética no establece nada sobre prevención de lavado de dinero, pero sí da las pautas de tu comportamiento en el momento que estés atendiendo a un cliente relacionado con el tema de prevención de lavado de dinero. El licenciado Carlos Sandino, creo más, profesor Osorio, esto es como una reflexión. Ujú. Ese asunto de la certificación alrededor de todo lo que pueda ocurrir al respecto
te da idea que un CMPA no puede o no debe aventurarse a hacer un trabajo de este tipo. Sin embargo, las firmas hacen o no hacen este tipo de trabajo. Ok, el tema de la certificación está en la ley. Eso es un tema que hemos discutido ampliamente. Ya está en las empresas las están utilizando, pero quedemos claros, una certificación, insisto, no es una auditoría, ¿ya? Una certificación es prácticamente, alguien creo que lo puso por ahí, servicios relacionados, basado en procedimientos previamente acordados, ¿verdad? Etcétera, pero el alcance es mínimo. El alcance es mínimo. Ok, vos puedes revisar algunas, dos, tres cuentas ahí, pero no profundizaste. O sea, es superficial en una certificación. Precisamente por eso es que muchos colegas, me disculpan, pero así es, están cobrando hasta 20, $25 por una certificación. ¿Por qué? Porque solo lo que hacen es imprimir y poner el sello. No hicieron más procedimientos y no se están dando cuenta del riesgo que implica poner nuestra firma y nuestro sello en un documento. ¿Ya? Tenemos fe pública. Muchos recién egresados vienen, hacen el examen o se les aprueba el CPA y ya quieren poner el sello en todas partes lo quieren poner. Y no es así. Eso, como dice la película de Spider-Man, ¿verdad? Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Ese es un poder que tenemos. No podemos andar utilizando el sello para cualquier cosa. Y hay que tener mucho cuidado, mucha responsabilidad, e insisto, código de ética nos habla de la debida diligencia en estos temas. Y ahí también complemento en parte lo que dice Osorio. Hay un caso de Credit Fácil, pues que la información no está en el país y dice el caso de Credit Fácil debe estar. Hay situaciones externas que no se logran detectar, como es la situación de un socio. Efectivamente, a veces, profesor, no hay alcance porque incluso las listas de riesgo no son proveídas públicamente, solo están las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero, por ejemplo, listas de seguimiento interno, que usted vaya y busque, tenemos acceso. Y eso es lo que ya usted planteaba. Eso es un costo, Claro. porque usted tiene que tener acceso interno, tiene que tener acceso a un montón de listas para buscar si alguien no está vinculado con algún tipo de organización o algún modelo, digamos, de fraude o de esquema de este tipo. Y es delicado, pues la vez pasada platicaba con un colega Ujú. y se aventuró a hacer una certificación a un establecimiento del mercado oriental de esos edificios grandes. Entonces ese es el peligro, pues, ¿eh? Y entonces, buscando en las listas, la gente aparece en diferentes paraísos fiscales. Entonces hay que tener, digamos, lo que han mencionado todos los expositores, y aquí lo consolida el profesor: cuidado, debida diligencia, ética en la parte de elaboración, todos esos procesos, no dejar pasar ni dejar en blanco esas listas. No, así es. Lo que pasa es que nosotros como contadores, pues no es que nos vamos a especializar, algunos sí nos gusta el tema y nos estemos especializando y estamos constantemente en esto, algunos no les parece y verdad, y no los culpo, pues esto tiene que apasionarte, estar metido en estos temas para que puedas darle el enfoque apropiado y adecuado. Pero desde el momento en que al Colegio de Contadores Públicos se le dio la tarea de ser el supervisor para los sujetos obligados, que son los contadores públicos autorizados, ¿verdad? Entonces, ya desde ese momento sabemos que tenemos que cumplir con esa normativa y la mejor forma es acercándonos al colegio, consultando, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo? Porque ya tenemos una tarea un poco, podríamos decir, adicional, una responsabilidad que si bien es cierto, está dentro de las diferentes normas que nosotros observamos, pues esta sería un cumplimiento más, pero como ya lo decía
los expositores anteriores, eh, no hay que cumplir solo por cumplir, no es solo llenar una lista de chequeo, que si tiene el manual, que si no lo tiene. Hace un par de años decían, pero el manual, y que hagamos un manual, y que puedes tener el manual, pero el principio fundamental tiene que estar en todos y cada uno de los sujetos obligados o de los contadores. ¿Ya? Saber qué cosa es lavar, las etapas del lavado, toda la parte regulatoria, las recomendaciones del GAFI, los diferentes organismos que han estado involucrados en este tema para prevenir. Y quiero aprovechar de decirte, hace muchos años yo publiqué unos artículos en unas revistas internacionales, creo que inclusive en ACAMS Today, donde decía que quiénes son los que verdaderamente están evaluando el riesgo de lavado de dinero. ¿Ah? Y nosotros nos quedamos como solo lo que nos compete es cumplir con la normativa, hasta ahí nomás llegamos, mientras que los lavadores están buscando y evaluando los riesgos de que a ellos, de ser encontrados, van a sufrir. Entonces ellos son los que están evaluando constantemente el riesgo. Y por otro lado, en la medida que vayan a surgir nuevas formas de hacer negocios, también van a salir nuevas metodologías o nuevos esquemas de lavado de dinero. Y tenemos que estar al día con eso, porque si nos toca ir a hacer darle un servicio a una de estas nuevas empresas que están saliendo con nuevos esquemas de hacer negocios, pues forzosamente deberíamos de estar preparados para poder determinar si este nuevo negocio puede ser una empresa que esté siendo utilizada para el lavado. Hay aspectos importantes en el tema tomando la línea de la regulación de los CPA, y es con respecto, profesora, a la claridad de las actividades sujetas a supervisión o regulación, que es la recomendación 21. ¿Por qué? Porque en los momentos de revisión se les manda, por ejemplo, la carta a los colegas para su proceso de revisión, porque están inscritos como contadores que hacen una o más de las 5 actividades que están sujetas a la. Actualmente hay casi 95 CPA. Sí. Desde su punto de vista, estas actividades sujetas a regulación están bien enfocadas o de conocimiento por parte del CPA. Ok, esas actividades vienen a nivel internacional. Entonces las actividades como tales están bien enfocadas. Lo que sí, yo, desde mi punto de vista muy personal, ningún contador público debería de realizar esas 5 actividades. Por ejemplo, en otros países, y de ahí surgió en la tercera directiva de la Comunidad Económica Europea, ya por los años 99, 2000, qué sé yo, ya no me acuerdo muy bien, fue que salieron el tema de esas actividades. ¿Por qué? Porque habían oficinas o firmas, despachos de contadores que, además de ser el auditor de X empresa, también manejaba las cuentas, le llevaba planilla, le llevaba muchas de las operaciones que esa empresa hacía, porque eran empresas que tenían presencia en diferentes países. Entonces, para mí, ¿verdad? Estoy hablando desde mi punto de vista muy personal, no, el contador no debería de realizar ninguna de esas 5 actividades, ¿verdad? Porque entonces entra de alguna manera en algún conflicto con el trabajo que está realizando. Entonces, no, no debería. Si hay contadores que están realizando esa actividad por X y Y razón, tal vez, digo yo, debería de ser muy, muy eventual. Tengo un cliente y de casualidad el cliente va a operar desde otra región o no tiene a alguien de suma confianza, ¿verdad? Por X o Y motivo, me va a permitir que yo le pague la planilla y me traslada las cuentas y todo. Entonces, puedo hacerlo, pues, pero muy eventualmente, porque si no yo estoy siendo parte ya del negocio, ya, del cliente. Entonces, tendría que aislarme para poder realizar bien ese trabajo. Entonces, parece que o no lo estamos entendiendo bien, ¿verdad? Eso de las 5 actividades,
O si las estamos haciendo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener bien delimitadas las fronteras entre el servicio de un contador público autorizado y ya de un administrador de fondos, recursos, inclusive bienes, todas esas 5 actividades que están incluidas dentro de esa. Muchas gracias, profesor. Algo adicional con respecto a esto, algún tipo de reflexión en cuanto a este tema. Mira, tengo 2 comentarios. Uno Sí, es desde el punto de vista institucional. El Colegio de Contadores Públicos, al aceptar el tema de la responsabilidad de controlar a los reguladores, al inicio yo recuerdo que la UAF nos estaba facilitando algunos profesionales para que vinieran a darnos capacitación, entrenamiento. Así como las normas establecen, tanto la Superintendencia de Bancos, la CONAMI y todo, que debe de tener un programa de capacitación. Y ese programa de capacitación tiene que ser continuo y también actualizado. En esa misma medida, yo creo que nosotros como colegio deberíamos de solicitarle a la UAP que nos venga a dar las capacitaciones por lo menos una vez al mes de todas las actualizaciones que se estén dando. Esa es una parte que nos podría ayudar o podría beneficiar a los contadores públicos que estamos como sujetos obligados. La otra alternativa también es que nosotros como sujetos obligados nos acerquemos al colegio, busquemos estos espacios donde podamos intercambiar y que todas estas preguntas que nos están surgiendo, poder hacerlas debate y quedar claro definitivamente. Porque en todas las conferencias o seminarios que hemos hecho, si te fijas, casi son las mismas preguntas siempre, ¿verdad? Entonces es importante, ¿por qué? Porque no lo estamos haciendo de manera constante, no nos estamos actualizando, pero lo más interesante aquí sería que nosotros también pongamos nuestro compromiso de acercarnos y ver cómo podemos darle solución a un problema que es nuestro. Si nosotros ya no estamos en esta profesión de contador público, necesitamos ver cómo no solo cumplir con los reglamentos, que esa es una parte del costo, ¿verdad? Decía en la normativa, tiene que tener un manual. ¿Y cuántos de nosotros tenemos ese manual? ¿Mm? Que lo tengamos y no solo que sea que nos apropiemos de él y que cumplamos con todas las políticas y procedimientos que ahí estamos consignando. ¿Ah? Entonces es muy difícil, mucho menos que vayamos a incorporar una firma pequeña a un oficial de cumplimiento por aparte, porque el oficial de cumplimiento es un costo significativo, es una preparación que debe tener este profesional para poder hacerle frente y garantizarnos que estamos blindados, por así decirlo, con el tema de prevención de lavado de dinero. Entonces, es un compromiso de ambas partes, ¿no? Tanto institucional de parte del colegio, y llámese UAP, colegio y los demás, llamar a la CONAMIA, a la superintendencia, tener capacitaciones constantes para los sujetos obligados, en este caso los contadores públicos. Y nosotros como profesionales, pues, estar atentos a esas capacitaciones. Yo felicito a todos los que están aquí participando en este evento, porque estamos deseosos de conocer más del tema y de cómo nosotros mismos nos protegemos para que no seamos asaltados en nuestra buena fe y que no nos vayan a tildar después de el delito o de ceguera voluntaria. Ah, no vi, no, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Entonces es importante ese aspecto. Eh, hay una, Oscar Mauricio dice, licenciado Roger, pero en los sujetos obligados con personal pequeño, la UAF autoriza en algunas ocasiones al contador. No, está La bien. competencia no lo va a aceptar. No, está bien. Es que la normativa, no solo la UAF, vos le mandás a la CONAMI, mira, yo no puedo tener a alguien a tiempo completo porque mi personal es muy reducido, le mandás y le explicas todo, entonces él te va a dar la no objeción, valora el caso y tal, no hay problema. ¿Verdad? Es más, si está el contador, perfecto que esté, pero este contador, insisto, tiene que velar por su entrenamiento personal,
que esté cumpliendo con el código de ética básico, fundamental, que no lo hemos repasado, eso tenemos que estarlo repasando constantemente. En el código de ética están las amenazas a los principios fundamentales y también nos da la salvaguarda, ahí mismo están, cómo puedo hacer yo para evitar caer en esas amenazas al incumplimiento de los principios fundamentales. Entonces, es importantísimo que le demos una repasadita. Yo sé que para nosotros no somos de tanto estar leyendo, de tanto estar, ¿verdad? Pero sí, démosle una repasadita rápida. Ahora con la inteligencia artificial le podemos decir a ChatGPT, sácame lo más relevante del código de ética de IFAC y él te lo va a sacar en 3, 4 tips. Después, sácame de este tips de solo el principio fundamental de integridad, por ejemplo, que es lo más relevante y él te lo va a estar sacando. O sea, hagamos uso de las herramientas y consultemos a los otros profesionales que tengamos de alguna manera tal vez un poquito más de conocimiento en estos temas, ¿verdad? Para que podamos tener esas salvaguardas y que no seamos utilizados por los lavadores o por cualquier organización criminal en estos temas. Es una responsabilidad enorme la que tenemos. Excelente, profesor. Bueno, creo que casi estamos culminando este congreso. Nos gustaría pues escuchar las palabras finales del profesor Silvio Ronald para que diéramos por concluido. Sí, buenos mediodías, Roger. Excelente tu participación, como siempre. Mira, escuchaba y me parecía excelente la idea de consultar a la UAF si pueden llegar por lo menos una vez al mes. Toma nota ahí, maestro Sócrates. Sí, Pero aún así, nosotros con esta junta directiva hemos estado insistiendo en que por lo menos una vez al mes el profesor Sócrates traiga un tema relacionado con como aporte profesional con lo relacionado al lavado de activos en este caso, así como al tema de ética, que es otro de los énfasis que hemos estado haciendo, como la gestión de la calidad y la educación continua. Son 4 énfasis en lo que hemos estado continuamente, y vamos a seguir sobre ello, pues, y me parece que este mini congreso no debe ser el último. A ver, ahí, Sócrates, vamos organizándonos algo más para diciembre, enero, porque sí, este tema es de nunca agotarlo y siempre está cambiando, igual que el resto de normas. Este es un tema importantísimo y seguimos en ello, pues. Seguimos en ello y vamos a retomar esa recomendación que me decía. Vamos a invitar a la UAF ahorita para el Congreso, para el encuentro de cumplimiento legal y normativo. Ya la Contraloría me aceptó la invitación de mandar un expositor. Estoy solicitándole a la CIBOIF y a la CONAMI que mande un expositor. Vamos a ver si lo logramos, porque eso es excelente, es tener perspectiva desde diferentes puntos de vista. ¿Me entiendes? Enriquece el conocimiento de los colegas en este caso. Solo sería eso y que seguimos en esto. Muchas gracias y buenos días, buenos mediodías.